Domenico Theotokopoulos, más conocido como el Greco. Hola amigos, nos hemos venido aquí, a la ciudad del norte de Extremadura, siguiendo el rastro de uno de los grecos más famosos, la coronación de la Virgen María. El cuadro que vamos a ver estuvo hasta desaparecido. Se encargó en una aldea pequeñita de un pueblo de Extremadura y casi es el cuadro peregrino por los grandes viajes que se ha pegado a lo largo de su vida. La verdad es que tiene una intrahistoria preciosa, muy controvertida. Estamos delante de la Catedral de Plasencia, uno de los edificios singulares más curiosos que tiene Extremadura también, por esa mezcla de dos catedrales, la nueva y la vieja, en un mismo espacio. Aquí se está desarrollando este año la exposición Las Edades del Hombre, una exposición de arte religioso como ningún otro momento se ha juntado. Aquí se han reunido piezas de toda Extremadura, piezas que estaban en conventos, en iglesias, incluso hasta en el monasterio de Guadalupe, de donde ha venido nuestro Greco. Aquí han buscado un rincón precioso para exponer uno de los cuadros más bonitos que tenemos en Extremadura. Ven conmigo. En 1591, un párroco de una pequeña aldea de Extremadura se dirige a Toledo a ver al Greco para hacerle un encargo. Le pide que pinte 3 cuadros, uno de la coronación de la Virgen, otro de San Pedro y otro de San Andrés. Poco tiempo, estos cuadros van a viajar hasta la población de Talavera la Vieja y allí van a estar expuestos en su iglesia por cientos de años. Este es uno de los cuadros más famosos de Greco, es la coronación de la Virgen, la Asunción a los cielos. De este hizo como 3 versiones. Una de ellas está en el Museo del Prado de Madrid y otra está en Illescas, que es una población que está entre Madrid y Toledo, justo ahí a la mitad. En ese pequeño pueblo hay hasta 5 grecos, o sea, una cosa totalmente excepcional. Pero bueno, este pintor pasó gran parte de su vida en ese ámbito geográfico. Este es uno de los cuadros del Greco que personalmente a mí más me gusta. Sale de esa oscuridad tan presente en todos sus cuadros de estas últimas épocas para llenarlos de colores y de luces. Sin duda los colores y las luces que merece la coronación de María. Como vemos, tiene los 2 planos habituales, el plano terrenal abajo, el plano celestial arriba. Más color, más brillo, más luz en la parte superior, como corresponde a los cielos, y en la parte de los hombres, pues esa vocación, esa querencia, esa admiración a lo que está sucediendo, ¿no? Esta versión acaba en Talavera la Vieja, uno de los pueblos que se inundan con el pantano de Valdecañas, con estos pantanos de Plan Badajoz, ¿no? El sacerdote en 1591 encarga el cuadro al Greco, ¿sabes? Y bueno, él pinta este y otros 2 más pequeños, ¿no? Y estos cuadros viajan a la población y están allí expuestos en la iglesia durante cientos de años, hasta que en 1927 el rey Alfonso XIII, que estaba de caza por allí, vio a lo lejos los mármoles. Los mármoles es un edificio romano inmenso, unas columnas alucinantes, el único pórtico de la curia que se ha conservado en toda Europa. 60 años después de la inundación de Talavera la Vieja, se puede ver las ruinas de la población,
los años de sequía cuando las aguas del pantano se encuentran en su nivel más bajo. Apenas se conservan algunos muros y montones de piedras que dibujan lo que en otros tiempos fue un lugar lleno de vida. Hechizado por ese mágico conjunto, preguntó de qué se trataba y su amigo, el duque de Alba, que estaba con él, le comentó que esa era la ruina de la antigua ciudad romana de Augustóbriga, la ciudad vetona, una de las más importantes de la Lusitania, y que además allí había varias pinturas del Greco en su iglesia parroquial. El rey se acerca inmediatamente al pueblo, visita las ruinas de los mármoles, se queda prendado absolutamente de la magnificencia y la grandiosidad del conjunto, y cuando visita la iglesia se da cuenta del lamentable estado en el que se encuentran los cuadros. Con el paso del tiempo estaban muy deteriorados. Entonces él propone que esos cuadros sean restaurados. Recientemente el Greco es un pintor que está cogiendo una fama mundial. Las galerías americanas de Nueva York, Washington y otras ciudades se pelean por tener sus cuadros expuestos allí. La Virgen María aparece sobre un creciente lunar de gran tamaño, que subraya su carácter inmaculado. Destaca especialmente la cuidada caligrafía pictórica de este ejemplar, realizada con una paleta reducida de carmín, azul, blanco y amarillo, pero de gran desarrollo tonal y una delicada luminosidad. La figura de María se sitúa en el centro del lienzo, a modo de eje de simetría. A su derecha encontramos a Jesús, y a su izquierda a Dios Padre, mientras que sobre la cabeza se sitúa el Espíritu Santo en su tradicional forma de paloma, encima de la bella corona dorada. Por lo tanto, estamos ante la representación de la Trinidad. Cabezas de querubines y un ángel, en la izquierda del lienzo completan la escena. Jesús y María visten con sus tradicionales colores, túnica rojiza, que simboliza el martirio, y manto azul. De la eternidad, Dios Padre viste de blanco como símbolo de pureza. Empezaba a ser conocido en la sociedad española, porque este pintor en vida no fue famoso, ¿no? Entonces el rey se acerca allí a la iglesia, ve el estado en que se encuentra el cuadro y por lo visto estaba muy deteriorado, muy deteriorado. Aquello le conmueve un poco, ¿sabes? Y deciden llevárselo a Madrid a restaurarlo. En el pueblo se armó un revuelo tremendo, porque por entonces estaba ocurriendo muchas cosas extrañas, ¿no? Con estas obras de arte, que se las llevaban, nunca volvían, y cuando volvían a lo mejor eran copias incluso, ¿no? En la zona inferior situó a San Francisco, San Juan Bautista, de espaldas y con el torso desnudo, San Juan Evangelista, San Sebastián, con una flecha clavada en el pecho, San Pedro, San Antonio Abad y Santo Domingo con el rosario. Este grupo se organiza a través de un círculo, situando dos figuras de espaldas como era tradicional en el manierismo. A una señora que le llaman Ricarda la Juperra, sí, que dice las crónicas que sacó de su mandil unas tijeras, se acercó al cuadro y le pegó un tajo por la parte de atrás, ¿sabes? Para que cuando volviera al cuadro poder comprobar al cazar las telas si era el mismo, ¿sabes? Entonces estuvo un año el cuadro en Madrid restaurándose y volvió al pueblo.
y allí estuvo hasta la Guerra Civil. Despacio, vamos a ver un poquito el cuadro y vamos a ir empezando a averiguar un poco cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Cómo un pequeño encargo de un pueblo de Extremadura viene a ser considerado como una de las obras maestras de uno de los pintores más famosos del Renacimiento español. Durante la Guerra Civil, pues movida, ya sabéis, ¿no? El cuadro se tiene que esconder. La guerra pasa por el pueblo, podemos decir, de una manera decidida, ¿no? Porque está en un sitio central y el cuadro, digamos, no vuelve a la iglesia de alguna forma, ¿no? Está escondido en casa del ama del cura, que de vez en cuando lo saca al patio cuando hay visitantes para que la gente lo vea, ¿no? En el Archivo de Protocolos de Toledo está la prueba documental de que son obra del Greco, el retablo, las pinturas y la imagen de la Virgen. La obra fue encargada en nombre de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de Talavera la Vieja, Lucas Sánchez, mayordomo, y Hernando Márquez, presbítero. Se acordó con el artista a tenerlo el día 25 de julio del mismo año 1591, en dicho retablo tenía que estar la coronación de Nuestra Señora en una gloria, en la cual han de ir pintados los bienaventurados San Juan Bautista y Santo Domingo con el Rosario y San Antón y San Sebastián y San Juan Evangelista y los demás santos que le parecieren al dicho dominico. El retablo debía llevar al lado derecho de la imagen de San Juan de bulto y al lado izquierdo ha de ir de bulto San Andrés con sus insignias, todo de pincel sobre lienzo y a las espaldas con sus tablas. A pagar 300 ducados. Al el llevar el dicho retablo, lo ha de pagar la dicha cofradía a su costa. Pero otro movimiento convulso está a punto de suceder en este espacio, y es la construcción del pantano de Valdecañas. Con la construcción de esta presa se inundan grandes extensiones de tierra, y entre esas tierras inundadas estaba el pueblo de Talavera la Vieja, que como otros muchos de Extremadura sufre un destino fatal. Antes de esas inundaciones, por supuesto, se produce la demolición sistemática de todo el pueblo. No puede quedar pared en pie, no puede quedar casa levantada. Incluso la iglesia tuvieron que dinamitar muchas de las partes que no había manera de romper de ninguna otra forma. Buena parte de esta iglesia la podemos contemplar hoy en Talavera de la Reina, en la iglesia de los Santos Mártires, donde trasladaron algunas de las estructuras arquitectónicas más importantes, los arcos y algunas otras formas que sí se podían trasladar, ¿no? El cuadro así tiene que viajar a Toledo. El obispo de la ciudad decide que su fin sea ser expuesto allí en la capital junto con otras importantes obras de este artista. En 1962 el pueblo se inunda por las aguas del pantano. Entonces es la excusa perfecta para que el obispado coja el cuadro y lo traslade a Toledo, ¿sabes? Y allí permanece un montón de años, pero un montón de años. Hasta que, bueno, en los tiempos más o menos modernos, desde ese espíritu reivindicativo que tenemos de identidades, ¿no? De que, bueno, pues todos seremos algo, ¿no? Unos serán otras cosas, otros otros, ¿no? Y todos tenemos derecho a ser, ¿no? Y en ese ser, pues este tipo de manifestaciones tiene un papel especial, ¿no? Muy singular. Que los tesoros de Extremadura estén fuera de Extremadura no es baladí, ¿no? Y está claro que tienen que estar con nosotros, ¿no? Entonces se produce ahí un movimiento reivindicativo muy fuerte, muy grande, para que este cuadro vuelva a Extremadura. Y se consigue en los años 90, que el obispo de Toledo transige y cede el cuadro
al monasterio de Guadalupe, para que sea expuesto allí en el Museo de Pintura y Esculturas, ¿sabes? Y desde entonces pues es allí donde está su residencia habitual. De una manera excepcional y dada la importancia que tiene, pues el cuadro ha viajado a la exposición de las Edades del Hombre, que bueno, es una de las exposiciones de arte sacro, pues, sí, es la más importante que se ha hecho nunca en Extremadura y bueno, pues a mí seguro que lo sabemos disfrutar y apreciar. Sí, sí, sí.